Leemos entonces Apocalipsis capítulo 2 y verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿No le parece a usted que es gran privilegio, glorioso privilegio, que Dios le hable a los hombres? Que Dios le hable a las iglesias de Él. ¡Qué maravilloso! Y aquí Dios le hace ese honor, le da ese privilegio a esta iglesia de Éfeso. Como nosotros sabemos, hay 7 mensajes aquí en Apocalipsis a 7 iglesias de Asia. Y cada mensaje tiene puntos específicos, puntos muy especiales para cada una de las iglesias, pero que en conjunto las 7 iglesias retrata o puede retratar a cada persona cristiana, a cada persona que le pertenece a Cristo o a cada iglesia de cualquier tiempo y de cualquier época. Es entonces pues un mensaje de actualidad permanente, ¿verdad? Amén. Y leamos cómo comienza este mensaje. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra. Aquí mismo en Apocalipsis, en el libro, aquí mismo en esta carta, nos señala que los ángeles a los que aquí se refiere la palabra de Dios son, estas estrellas, mejor dicho, a las que se refiere aquí, son los ángeles de Dios. Ángeles específicos que ha dado para cada una de sus iglesias. Mire qué privilegio más maravilloso, ¿verdad? Que cada verdadera iglesia de Cristo tenga un ángel específico para ella. Pues si no podía ser de otra manera, cuando también nosotros vemos que el Señor también pone o asigna ángeles para la administración de las necesidades de los santos. Vemos que Pedro, Dios le había asignado un ángel que dicen, cuando Pedro sale de la cárcel, dicen, ahí está Pedro tocando la puerta, le dicen a los otros apóstoles. Y ellos dicen, no debe ser él, sino debe ser su ángel, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos que hay un ángel, el cual tiene ese privilegio y nosotros como iglesia tenemos el privilegio de tenerlo también, para las necesidades de esa iglesia. Pero también dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y anteriormente nos ha señalado que los candeleros de oro son las 7 iglesias. Recordemos que el candelero de oro tenía 7 brazos, 3 de un lado, 3 de otro y el brazo central. De manera que aquí nos está hablando claramente que Él está hablándole a aquella iglesia de Éfeso que de verdad era de Él. Veamos una cosa maravillosa, pues esto es glorioso porque nosotros podemos decir, yo estoy en una iglesia de Dios, pero ¿de verdad será de Dios? Nosotros podemos decir, yo dirijo tal iglesia que es de Dios, pero ¿de verdad será de Dios? Porque Dios puede dejar su iglesia también
sin su presencia y sin su ángel si aquella iglesia se aparta. Así como le pasó al templo de los israelitas, que Dios le da la visión a Ezequiel de que se aparta la presencia de Dios de aquella iglesia. ¿Y qué queda? Si la presencia de Dios se aparta de la iglesia, si la comunión de Dios se aparta de aquella iglesia, si Cristo ya no hace como Él dice que va a hacer con sus iglesias, de que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y que Él, donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Qué queda? No queda nada. Continuemos aquí. Todavía vemos un detalle importante. El candelero era de oro. Y así Dios dice de sus iglesias, ¿verdad? Y de sus siervos y de sus hijos, que somos especial tesoro para Él. Somos algo que Él tiene en mucha estima. Como Él nos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, Él nos tiene como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él para la alabanza de su nombre. Bueno, así nos mira Él. Ahora, aquí en esta carta comenzamos a ver qué dice Dios de esta iglesia de Éfeso, que ya sabemos que sí era de Él. Dice el verso 2. Primero comienza, mire, y esto es maravilloso, ¿verdad? Cómo enseña Dios de todo en su palabra. El único que podía dar un diagnóstico y señalar las cosas de su iglesia era el propietario de esa iglesia, el Señor Jesucristo. Amén. Pero mire qué delicadeza. Así deberíamos de ser todos los padres, todas las madres, todo aquel consejero, todo aquel que tiene que regir la vida de otro para decir si está haciendo bien o está haciendo mal. Primero le dice el Señor Jesucristo las cosas que están bien. ¿Por qué no comienza con las cosas que están mal? ¿Verdad qué fineza del Señor Jesús? Dice, yo conozco tus obras. Esta iglesia tenía cosas buenas. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Mire, qué cosas. Pero vayamos un poquito despacio en cada una de estas cosas. Yo conozco tus obras. Las obras del Evangelio están muy bien definidas en la palabra de Dios. No podemos decir una iglesia, no puede decir cualquier iglesia, nosotros estamos haciendo la obra de Dios, si no cumple con lo que Dios dice, en el sentido de que las tareas de la iglesia no pueden ser las que a los ancianos, al pastor, a los líderes de la iglesia se les ocurra. Nosotros tenemos que tener el templo más grande de esta ciudad. Nosotros tenemos que tener una flotilla de aviones para que todos vuelen y vayan a predicar la palabra de Dios. ¿Serán de Dios esas cosas? Habría que preguntarle primero, porque Él es el que manda. Amén. Y dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles de verdad podrían ser las obras verdaderas de una iglesia? Pues las verdaderas obras de una iglesia son, en términos generales, predicar la palabra, llevar el mensaje de salvación hasta donde Dios lo permita. ¿Cuál es otra de las obras de las que la iglesia se tiene que ocupar? La restauración de las ovejas. Para eso están los pastores, la restauración
de la iglesia, para que haya salud espiritual de cada uno de los miembros. También otra de las funciones es las misiones, ir afuera, enviar misioneros a otros lugares, a otras ciudades. Todo esto esa iglesia lo hacía. Pero también dice aquí, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Mire, todo esto tiene que ser con ser un trabajo tesonero, esforzado. A la mayoría nos gusta todo muy cómodo, somos comodones. No nos gusta esforzarnos. Y yo pregunto, ¿qué tarea sobre la tierra se puede ejecutar si no se esfuerza en aquello? Cualquier tarea es difícil y se necesita esforzarse. Y también dice, y conozco tu paciencia, también se necesita la paciencia para ir viendo cómo se desarrollan los programas y cómo se obtiene, esperando el fruto cómo llega el fruto que se espera. Y dice aquí, y no puedes soportar a los malos, dice a la iglesia de Éfeso. O sea que esta iglesia era celosa de sus miembros. Esto ya se terminó en la mayoría de iglesias actuales. ¡Ay de aquel pastor o líder o anciano de la iglesia que con ciega locura se atreva a señalarle el pecado a alguno de los miembros! Porque lo menos que va a hacer es dar la vuelta e irse, si no es que le causa una rebelión en la iglesia. Pero mire, esta iglesia sí lo hacía. Señalaba el pecado, ponía en orden a aquellos que se desviaban, y es natural, ¿verdad? Si para eso está la iglesia. O más bien no es natural, es espiritual. Pero esta iglesia llegaba aún más allá. Has probado los que se dicen ser apóstoles. Bueno, hablamos de ciega locura, ¿verdad? De hacerle ver el pecado a los miembros de la iglesia. ¿Cuánto más sería ahora una ciega locura que cualquier líder de alguna iglesia estuviera señalando a los falsos apóstoles que como poporopos están reventando en las naciones en todos lados? Como puñado de maíz que se tiró al horno y comienzan a reventar ahí y se nombran apóstoles unos a otros y se señalan apóstoles. ¿Dónde están? ¿Dónde están de verdad los verdaderos apóstoles? ¿Sabe usted una cosa? Con un solo apóstol que tuviéramos en la ciudad sería diferente. Porque habría una obra realmente apostólica. Pero los de ahora, no sé, habría que preguntarles a ellos si realmente los nombró Dios, porque no es unos a otros que se van a nombrar, sino que Dios los nombre. Has probado los que se dicen ser apóstoles, pero ¿cómo probaría usted un apóstol? Y todos estamos llamados a probar y a probar a aquellos que se pongan enfrente de nosotros o de nuestras iglesias a predicar la palabra. Ese derecho no lo podemos rescindir. Ese derecho Dios nos lo ha dado y nosotros no podemos dejarlo de un lado. Tenemos ese derecho, aunque los que se llamen apóstoles, que van a ser los falsos, remilguen y relinchen y hagan lo que les dé la gana. Si ellos no predican la palabra de Dios, no vamos a aprobarlos como apóstoles. ¿Y cuántos apóstoles hay? Un día de casualidad caí a almorzar en medio de un grupo como de 20
pastores que muchos de ellos se llamaban apóstoles, y comenzaron a hablar del Apocalipsis, y yo solo me quedé oyendo. Y dije, realmente, qué triste es el estado de la iglesia sin verdaderos, no digamos solo apóstoles, sino maestros, pastores, etcétera, etcétera, que no saben la palabra de Dios, que no tienen la revelación de Dios y que hablan solo lo que les sale del corazón. Pues estos sí hacían eso, estos de Éfeso, probaban a los apóstoles. Es decir, la palabra de Dios es la que prueba a los apóstoles. Amén. Amén. Dice, y los probaste y no lo son y los has hallado mentirosos. Todo aquel que predica la palabra de Dios falsamente, o que le da una interpretación personal, o que le da una interpretación denominacional, sin considerar lo que Dios realmente está diciendo, es un falso, es un mentiroso. Aunque él ni siquiera lo sepa que es mentiroso. ¿Y cuál es la señal? Una señal de que es falso. Que cuando usted le señale que es falso lo que está diciendo, se va a llenar de ira. Y si tiene posibilidades, lo va a agredir físicamente. Porque como está basado en falsedad, también la ira de él no va a obrar la voluntad de Dios y va a hacer lo que no es, solo va a insultar. Y entonces dice el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Mire, el evangelio no es de fiesta, así de fiesta, cuando se está trabajando, sino que es sufrido, es de mucha paciencia. A veces se está sembrando y uno no ve el fruto. Tal vez el fruto está, saber por dónde, porque como Dios hace como Él quiere, tal vez sí hay fruto, pero uno ni siquiera lo vio. Y aquello viene a ser un sufrimiento también para el predicador, porque el que ve la manzana que produjo, que cultivó, pues ahí tiene su satisfacción, pero si no la ve, porque está en otro lado, va a sufrir por aquello, amén. Y va a necesitar la paciencia, y va a necesitar recordarse que Dios dijo que uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero Dios es el que da el fruto y el crecimiento, amén. Así es que no nos preocupemos si no se ve el fruto. Preocupémonos de ser fieles con Dios y ser fieles con su evangelio. Una vez estaba predicando yo sobre cosas del Apocalipsis en lo que se refiere a la escatología, a lo que va a venir, a lo que ya comenzó. Y el pastor que estaba ahí en medio de ese pueblo me dice, reza, me dice, es una de las muchas interpretaciones de la Biblia, del Apocalipsis, me dijo. Y yo le dije, no es ninguna de las interpretaciones del Apocalipsis, porque las interpretaciones son del hombre, mas la revelación es de Dios. Y esto que se está hablando es revelación de Dios. Y por eso yo no meto las manos para defenderla, sino que solo la predico. Si no la cree, pues ya ese es su problema delante de Dios por no oír la voz de Dios. ¿Y qué más dice aquí?
y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Mire, hasta aquí, ¿cuántos puntos le pondría usted a esta iglesia? Pues yo creo que ya va llegando a los 100 puntos, ¿verdad? Según nuestro criterio. Y decimos, caramba, ¿no quisiera usted que su iglesia fuera así, como esta? Celosa de la palabra de Dios, predicadora de la palabra de Dios, conocedora de la revelación profunda de Dios, no solo de los rudimentos de la palabra de Dios, celosa de los miembros para señalar el pecado, para ayudar a aquellos que están en un buen camino y que quieren ser verdaderos testigos de Dios. Amén. Claro que sí. Pero fíjese que aquí, después de casi pensar que esta iglesia era mejor que la iglesia de Filadelfia, que usted puede leer el mensaje, después Dios le hace un señalamiento. Nada más le hace un señalamiento, dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios mío, ¿qué será esto? ¿Cómo así? O sea que esta iglesia todo lo que hacía era en su humanidad, en su intelectualidad, en su terrenalidad, en su programación, en su profesionalismo, etcétera, etcétera, pero sin el amor a Dios. ¿Y por qué? Porque puede ser que nos pase lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Que nosotros dejemos el amor a Dios. Que cambiemos las prioridades y ya no nos ocupemos del Señor, sino que nada más de la obra del Señor. Hay tanto que hacer, tanto trabajo que hacer, que ya no tenemos tiempo de amar a Dios, de estar en su presencia, en su comunión, porque, dicho sea de paso, si usted ama a alguien, ¿quiere estar con él o no? Si usted ama a alguien, quiere estar con ella, hablando de amor terrenal. Pues, ¿cómo va a ser diferente con el amor a Dios? Si yo digo que amo a Dios, pues yo lo busco, yo quiero estar con Él, yo quiero ver qué me dice, qué quiere comunicarme en su palabra, directamente, de voz viva, que también quiero que Él me cambie, quiero que Él me diga cómo estoy yo, cómo me ve, qué quiere cambiarme, qué toca ahora, que yo reciba, que yo sea transformado. Pero si no es eso, es que yo ya no lo amo. No nos engañemos. Si yo ya no tengo esa comunión, esa búsqueda, esa devoción de estar permanentemente con Él, sino que, como decía un hermano muy querido hace muchos años, dice, los hermanos cadocheros, decía él. ¿Y sabe qué era eso? De que cada 8, hermanos de cada 8 en la iglesia, pero ni siquiera de cada 8, porque esos hermanos cadocheros que él decía, llegan a la iglesia, se sientan en su silla, se acomodan bien, escogen la silla que ya hasta la forma de ellos así tienen, ¿verdad? Porque entonces ya se acomodan bien y se enojan si esa silla no está disponible. Pero si se encuentran la posición bien y se duermen. Y cuando alguien dice, ¡aleluya!, entonces pegan el salto, pero siguen durmiendo. Entonces, ¿qué amor a Dios podemos pensar que tenemos si estamos así, ¿verdad?
Nadie pues que deje el amor, pensemos en el amor terrenal otra vez, esposo y esposa, un esposo, una esposa que se ocupe de todas las necesidades del cónyuge y un poco más. Así que, ¿dónde estás? ¿Dónde te pongo que el sol no te dé? ¿Y qué es lo que tú quieres y qué prefieres? Y aquí voy contigo y qué más. Aquí estoy las 24 horas para servirte. Que sea así con usted, pero que ya no la ame. Que todo aquello vea a usted que es como servicio de mesero, ¿verdad? ¿Le agradaría? Pues creo que no. Porque creo que todos queremos que si se nos da una tortilla tiesa, pues esa tortilla tiesa vaya con el amor con que fue preparada. Bueno, entonces, como dice el Señor, si alguien entregara su vida aún a ser quemado, pero no tiene amor, de nada le sirve. Si entrega sus bienes, si hace cualquier cosa por el Evangelio, pero no tiene amor, de nada le sirve. Y va a satisfacer. Por ejemplo, si usted dice, yo tengo mucho dinero, voy a comenzar a ayudar. A ayudar y a dar ofrendas aquí, ver quién tiene necesidad, y ahí voy a estar yo. Pero no lo hace con amor. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Va a dar aquello, pero va a reclamar. Que vos deberías de hacer tal y tal y tal y tal cosa. Es que vos estás así porque tal y tal y tal y tal cosa. O va a querer esclavizar. Yo te doy esto, pero vos de aquí para adelante sos como mi esclavo. Y solo le ha dado $1. Y ya quiere que por eso sea su esclavo. No, que no. Porque falta el amor. Entonces, así va a ser la actitud, ¿verdad? Entonces, dice la recomendación que Dios le da a la iglesia de Éfeso, que es a cada uno de nosotros, que pudiéramos estar en la misma situación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea que es una caída. Dígame usted, ¿qué le parece a usted que que alguien nos pudiera decir, mira, tú eres un hermano caído? ¿Por qué? Porque no tienes amor a Dios. ¿Y por qué usted dice eso? Porque tampoco tienes amor al prójimo. Y no me puedes engañar de que tienes amor a Dios. Si yo estoy viendo que no tienes amor al prójimo. Eres un hermano caído. ¿Y a quién le gusta que le digan que es un hermano caído? Había un profeta de Dios allá en el Antiguo Testamento que era un profeta caído. Y que Dios lo quería restaurar. Y él no quiso. Y él mismo declara, el profeta de ojos abiertos, el profeta que vio al Altísimo, o sea, de ojos abiertos, o sea, que él sabía de Dios, tenía conocimiento de Dios, había visto a Dios, pero caído, dice, caído. Y él no quiso ser restaurado. Él iba a traer lo material y un rey le quiso ofrecer millones y Dios le impidió.
que aquel rey le diera eso, porque Dios no le dio la profecía que ese rey quería oír, sino que le dio la que le correspondía. Esa no le gustó. Así como ahora va, hay muchos que tienen comprados a los profetas. Tienen profetas particulares y personales, y ese profeta les dice cosas que les gusta a ellos, y ahí va la plata. Ese no fue restaurado y murió con los enemigos de Dios. Pero ¿cuál es entonces el castigo que vendrá? Dice, recuerda pues de dónde has caído. ¿Cuál es el proceso de restauración? Recordar de dónde se ha caído, del amor de Dios, de la comunión con Dios, del fervor a Dios, de la fidelidad a Dios. Y arrepiéntete. Segundo paso, arrepiéntete. Hay que arrepentirse de esa nuestra maldad, porque tal vez es la peor maldad. Haber conocido a Dios y ahora ya no amarlo y darle la espalda. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Cuando usted se convirtió, ¿cuáles eran sus obras? Pues amar a Dios, derramar sus lágrimas por Dios, decirle que lo amaba, cantarle salmos. Esas eran las primeras obras. Y orar en su presencia. Decirle, Señor, cámbiame. Anhelar un cambio. Esas eran las primeras obras. Te quiero amar cada vez más. Del servicio, de la hora del Evangelio, sabíamos mi jota. Amén. Entonces, ahí volver ahí. Porque dice, si no, vendré y quitaré tu candelero. Muchos dicen, va a perder su salvación. Equivocado. Va a morir físicamente. Tampoco. Equivocado. Quitaré su candelero. ¿Cuál es el candelero? Pues el que alumbra. Te quitará el ministerio. Me quitará el ministerio. Pues ¿para qué servimos? Alguien me acaba de preguntar por ahí, mire hermano, ¿y usted quisiera llegar a no sé cuántos años? Creo que igual que a Matusalén, 900 cuántos años. Y digo, si sirviera en el Evangelio, quiero vivir todos los años que Dios me dé. Pero si ya no sirvo, ¿para qué sigo viviendo? Si no voy a tener fruto para Dios, si no voy a servirle a Dios aquí en la tierra con amor, ¿para qué voy a seguir viviendo? El que tiene oído para oír, oiga, dice. ¿Tienes tu oído para oír lo que Dios nos está hablando? Oye, pues. Porque este no es un mensaje para la iglesia de Éfeso. Porque dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Eres tú, iglesia de Dios? Amén. Oye lo que Dios te está diciendo. Amén. No te engañes. Amén. No nos engañemos. Amén. Amén. Ponte de pie. En el nombre de Jesús recordemos para qué Dios nos llamó. Nos llamó para ser hijos de Dios. Pero no hijos como tal vez hemos sido hijos con nuestro padre o con nuestra madre. Hijos sin relación, hijos sin comunión, hijos sin identificación. Sino que nos llamó a ser hijos de Dios. Dios sabe perfectamente que es un hijo de Él.
qué debe ser un hijo de Él. Y nosotros como cristianos debemos de saber perfectamente qué debe ser un hijo de Dios delante de su Padre. Él no va a estar contento con tener un hijo como tal vez nosotros hemos sido con nuestros padres. No va a estar contento. No va a estar satisfecho. Él necesita un hijo espiritual, un hijo entregado a Él, un hijo obediente, un hijo que su naturaleza y su mente haya cambiado y sea como la de Él. Porque vosotros tenéis la mente de Cristo, dice. Y también tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Qué más queremos? Hemos sido hechos hijos de Él. Andemos como Él anduvo. Amemos como Él amó. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ten misericordia, Dios mío, de nosotros. Gracias por el privilegio y la posición maravillosa que nos has dado, hijos tuyos, que honremos, Señor, esa posición, esa calidad de hijos tuyos que nos diste, Señor. Que no seamos indignos, Señor, ni mucho menos de vituperio de tu nombre. Señor, si estamos trabajando en tu obra, que no te hayamos cambiado, que no hayamos cambiado tu amor por el amor al trabajo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tú le marcaste claro a Pedro cuál era el llamado cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? 3 veces le preguntaste. Y cuando él te contestó, tú le dijiste, apacienta mis ovejas. Pero no con garrote, pero no con violencia, pero no con egoísmo, sino que apacienta mis ovejas como tú las apacientas. Ten misericordia de nosotros, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén.